Para producir hoy en día a cielo abierto y en cultivos extensivos hay que manejar diferentes variables. La climática sabemos que no la podemos manejar, pero la otra, lo que es justamente el manejo técnico del cultivo, sí. Y producir en forma rentable, producir en forma sustentable, producir en forma generando el menor impacto ambiental, es necesario trabajar con profesionales. Y de esta manera pudimos encontrarnos y charlar un poco con el ingeniero Mayer, formando staff de la firma FD Agro, esta empresa que cada vez va pisando más fuerte en la ciudad de Lincoln, y nos comenta un poquito lo que es el manejo del complejo de isocas defoliadoras. Nos explica qué diferencia hay entre las diferentes isocas, qué daño producen, ya sea foliar o en brotes o en lo que serían órganos reproductivos, y cuáles son las técnicas de control de las mismas, químicas principalmente, o utilización de variedades que sean o que tengan la capacidad de evitar el ataque de estas plagas. Así que charlando con el ingeniero nos comenta un poquito cuáles serían el manejo que ellos pueden ofrecerle a sus productores, a sus clientes, para hacer un eficiente control de esta plaga y producir en forma sustentable. Buenas tardes, yo soy Miguel Mayer, trabajo en FD Agro en la parte técnica comercial en la zona de Roberts. Les voy a comentar un poco lo que está sucediendo esta campaña con respecto al complejo de oruga defoliadora. Como venimos de esta campaña en esta zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, no hemos tenido que realizar grandes cantidades de aplicaciones para el control de orugas, todo lo que fue el cultivo de soja de primera. Hoy entrando ya en lo que es soja de segunda, las últimas semanas hemos estado haciendo algunos controles por problemas con medidora y oruga bolillera. Bueno, dependiendo en el momento también en que nos ataquen las orugas, varía el tipo y el tipo de daño que te pueden realizar y cómo afectan al rendimiento en el cultivo. Si tenemos un ataque temprano de bolillera, podemos tener en lo que es el periodo vegetativo cortes de ápice que nos disminuyen mucho el rendimiento porque la soja debe gastar su energía en volver a lanzar brote. En lo que es medidora es mucho más plástica porque si tenemos un ataque en periodo vegetativo temprano, la soja puede reponerse. Si tenemos un ataque en lo que es un periodo reproductivo, el daño no debería superar en estos años de estrés un 10% de defoliación con 5 orugas superiores al 1,5 centímetros por metro lineal, porque ahí ya nos estaría causando un daño que va muy pegado con el rendimiento, nos afectaría directamente al rendimiento. Cuando vamos a anticarsia, este año no se ha visto una presencia importante de lo que es anticarsia, pero también depende de la anticarsia en el momento de ataque. Si en el momento de ataque estamos en un periodo vegetativo, solamente nos come hoja, y si tenemos una anticarsia en un periodo reproductivo, aparte de hoja, nos puede comer grano. Entonces ahí nos estaría afectando directamente con el rendimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar una aplicación, sobre todo en estos años donde el ambiente nos está generando un estrés hídrico importante, que los umbrales que debemos manejar son mucho menores a los umbrales que veníamos manejando en las últimas campañas de atrás, donde teníamos más cantidad de agua en el suelo y la soja podía reponerse más rápidamente. Hoy estamos hablando de umbrales en base a lo que nos da el INTA, de un 10% de defoliación y unas 5 orugas por metro lineal en lo que es estadio reproductivo, y en lo que es estadio vegetativo podemos tener un poquito más de daño, pero no superarnos de un 15% de defoliación, con también 5 orugas por metro lineal mayores a 1,5 centímetros. Sí, por ahí los lotes de soja, por ahí refiriéndonos a los lotes de soja, comparándolo con los lotes de maíz, en el maíz debemos hacer monitoreo un poco más exhaustivo que en los lotes de soja,
porque el daño que puede sufrir una planta de maíz para reponerse le cuesta muchísimo más que reponerse una planta de soja. Una planta de maíz es mucho menos plástica, y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que el periodo que tenemos nosotros para controlar las orugas dentro del cultivo de soja es mucho más amplio que dentro del cultivo de maíz. Dentro del cultivo de maíz, si no logramos controlar la oruga antes que se meta dentro de la planta, ya después es casi imposible controlarlo a través de un control químico. Una vez que la oruga está dentro de la planta es prácticamente intocable. Entonces deberíamos hacer controles mucho más exhaustivos, no pasarnos de una semana para volver a hacer nuevamente un monitoreo, porque podemos tener problemas después que ya no podemos controlar. Lo que es el cultivo de soja es mucho más, tenemos un periodo de monitoreo un poco más prolongado, podemos estar en 7 días, 10 días, pero después la soja es mucho más plástica a la hora de reponerse un daño. En este caso tenemos que tener en cuenta el daño acumulativo que está produciendo la plaga. Nuevamente ahí vamos a evaluar más que cantidad de plaga, la cantidad de foliación que tengamos, el problema que tengamos en un estadio reproductivo donde la oruga me está comiendo grano, por ejemplo, puede ser tanto en lo que es una anticarsia, o en lo que es una oruga bolillera, o en lo que es un barrenador de brote, que nos hacen directamente daño en el grano. Ahí debemos mirar la acumulación de daño que tenemos y no guiarnos tanto por el umbral de aplicación. Que depende mucho del momento, del estadio de la plaga y del daño que nos puede causar. Eso va muy de la mano del monitoreo. Y por ejemplo, para tener en cuenta, este año no tuvimos problema de bolillera como tuvimos los años anteriores. Entonces no llegábamos nunca al umbral de cantidad, ni tampoco al umbral de daño que teníamos de bolillera. En lo que es hoja de segunda, hoy, como te decía anteriormente, se están realizando aplicaciones para poder controlar bolillera y medidor. Cuando nosotros tenemos una soja que está en principio de ciclo, lo ideal es poder utilizar productos que tengan residualidad para no tener que entrar de vuelta al lote y realizar una nueva aplicación. Si nosotros encontramos hoy medidora en una soja que está en R5 como está esta y sin prácticamente daño en las hojas, deberíamos esperar, evaluar qué cantidad de daño tenemos y ya directamente aplicar un producto de volteo rápido para que no nos siga produciendo daño.